Bueno, Dios les bendiga y de verdad qué bendición volver a estar aquí con todos ustedes nuevamente después de este pequeño receso que tuvimos, que básicamente tuvimos un tiempo donde aprovechamos al pastor Pacheco, donde nos habló sobre la escatología, todos esos eventos futuros que se van a venir, porque ya finalmente la Biblia, y les quiero recomendar uno para los que son bastante curiosos y aquellos que les gusta mucho escudriñar, estudiar y son gomosos de la palabra. Esta Biblia, la compré hace un par de meses, se llama la Biblia de la Profecía, Biblia de Estudio de la Profecía. Y lo interesante de esta Biblia de estudio es que usted va a poder tener, en cada libro, va a tener un énfasis en aquellos versículos que son proféticos. O sea, toda la Biblia es profética, pero hay algunos versículos que tú puedes ver. Por ejemplo, este que abrí aquí al azar, Zacarías, el libro de Zacarías, te dice cuál es el porcentaje de profecía bíblica que tiene ese libro. Entonces aquí dice que el 69% de la profecía bíblica está en el libro de Zacarías, y te hace un análisis, te resalta el evento, porque vi que algunos compañeros del estudio bíblico decían, pero eso fue un evento pasado, no, que eso fue un evento futuro. Entonces aquí nos aclara qué cosas ya pasaron, o sea, que esa profecía se cumplió históricamente, como el caso del templo que fue derrumbado, Jesús había hecho, y este templo va a caer, y cayó, ¿sí? Eso fue 70 años después. Y cómo nos muestra qué eventos van a ser futuros o que todavía no han sucedido. Y es maravillosa esta Biblia. De hecho te trae unos mapas, te muestra cómo está realmente dividido todo el aspecto del estudio profético. Entonces, para aquellos que les interesa, la compré, me ha gustado muchísimo por su contenido, por su calidad de material. Se llama Biblia de Estudio de la Profecía, de Tim Laken. Entonces, pues ahí para los que les gusta escudriñar, ojalá la puedan tener. Me pareció una muy buena Biblia. Esa es versión Reina Valera. Y bueno, ahí se las dejo para que lo vean. Pero todo lo que tuvimos con el pastor Pacheco básicamente se centró en esos eventos futuros. Y yo quise con una imagen que usted pudiera ubicarse, porque claro, era un tema bastante profundo, un tema bastante avanzado, donde llegamos todos como a decir, bueno, y cómo así que el milenio, que entonces que el rapto, que antes, que después. Bueno, entonces ahí traté de resumirlos en una imagen. Entonces si quedó con algunas dudas, usted puede ir a esa imagen y repasarlo. Ahora, si usted quiere profundizar mucho más, él está ofreciéndonos un libro que usted lo puede encontrar en Amazon, o le puede hacer un descuento si lo contactan a él, que se llama Mensajes Codificados, ¿sí? Del pastor Hotman Pacheco. Y ahí él hace una explicación bastante interesante de todos los eventos futuros que van a suceder. Entonces, ahí lo invito para que, si usted es de los que le gusta escudriñar y avanzar con todo eso, pues bienvenido. Ahí está la información, y le hacen un descuento a este grupo de estudio bíblico que tenemos. Le va a hacer un descuento casi del 10%, o sea, sale como por 50,000 pesos aproximadamente, llevándoselo a su casa, o sea, con el transporte y todo. Hay una cuñita, eso es publicidad no pagada. Bien, retomando, volvemos a nuestro Evangelio de Marcos. Y nuestro Evangelio de Marcos de verdad que es maravilloso, porque tiene muchas características y cualidades que no vamos a encontrar en los demás evangelios. Y pues nosotros habíamos quedado en la parte 1, digámoslo así, donde hablamos principalmente de tres frentes que el evangelio nos está dando. Lo primero, Jesucristo como persona, como ser humano, ¿sí? ¿Cómo fue él? Eso ya lo hablamos en la parte 1. En la parte 2 nos muestra Marcos a Jesús como un siervo que se entregó, que se humilló, y nos hablaba sobre el servicio y cómo nosotros debemos rendirnos para ser imitadores de él. Lo tercero que vimos fueron los milagros, y aquí muchos trajeron toda la cantidad de milagros que el Señor ha hecho, que hizo y que están reportados en la palabra. Y bueno, algo que podemos decir, tal vez un paradigma, es que pues efectivamente Marcos hace mucho énfasis en los milagros, muchos énfasis. O sea, él muestra el detalle de muchos y va al grano concreto.
como vimos en el especial que tuvimos con Juan Gozaín, que él hablaba que el mejor reportero que pudo haber existido fue el Evangelio de Marcos, fue concretos. Lázaro salió y resucitó de la tumba, punto. ¿Sí? No dejó duda alguna como, uy, increíble, insólito. No, él dijo, Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, salió, punto, fin. ¿Sí? Concreto. Muy valioso el aporte que nos hizo ahí el periodista Juan Gozaín. Y por último, tenemos el cuarto punto, que es la extensión del Evangelio. La extensión del Evangelio. Y con eso se cierra el Evangelio de Marcos. Son esos 4 puntos. Jesús como hombre, Jesús como siervo, los milagros y la extensión del Evangelio. Y habíamos quedado en esa partecita de hablar sobre la extensión del Evangelio. Habíamos quedado pendientes en ese punto. Y la idea es que hoy podamos cerrar. Pues claramente tuvimos que hablar de los apóstoles, ¿sí? Porque algunos me preguntaban, pero ¿por qué los apóstoles? Claramente, ¿de dónde nace la iglesia y de dónde nace la masificación del Evangelio? Por los discípulos de Jesucristo, los 12, los cuales nosotros hablamos de cada uno de ellos, hablamos de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Andrés, de Felipe, hablamos de Bartolomé, hablamos de Mateo, hablamos de Tomás, hablamos de Jacobo, de Tadeo, hablamos también de Simón, de Judas Iscariote, claramente también tuvimos que hablar de él, pero no hablamos de Marcos, de Juan Marcos. Entonces, ¿y por qué no hablamos de Juan Marcos? Este va a ser una clase aparte también de cómo fue su muerte, porque Juan Marcos no fue un discípulo directo de Jesucristo, pero sí estuvo, como les contaba en las clases anteriores, mucha relación con Pedro, mucha relación con Jacobo, ¿sí? Y aprendió, y el mismo Pablo, Juan Marcos le llevaba las cartas y las herramientas a Pablo para que él pudiera escribir en la cárcel. Entonces, a pesar de que no tuvo un contacto directo con el Señor Jesucristo, fue claramente un discípulo. Y bueno, cerramos esa clase con este libro de John MacArthur, donde nos hace una explicación bastante interesante sobre los 12 hombres comunes y corrientes, se llama ese libro, y nos muestra cómo personas como usted y como yo somos discípulos de Jesucristo, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con aún el pecado que está en esa naturaleza pecaminosa, pero que nos lleva a través del Espíritu Santo a la santificación, nos lleva a ser útiles, a ser herramientas poderosas de Él. De hecho, hoy a través de esta clase y cada clase que tomamos, nos vamos fortaleciendo en nuestra fe para poder tener a veces conversaciones difíciles con personas agnósticas, ateas, y aún nuestros mismos hermanos que tienen esa tal vez una dificultad para entender algunas partes doctrinales fundamentales de la palabra. Entonces, ahí también otro libro recomendado. Volvemos a insistir, el libro número 1, la Biblia. Y ya lo demás, si usted tiene vacaciones, bueno, quiere tomarse unas vacaciones, llevarse un librito como esto, maravilloso. Vuelvo, insisto, esto es publicidad no pagada, pero son libros que realmente del cual saqué contenido para información de la cual pues usted ya hoy tiene. Entonces, quiero que avancemos hoy con cerrar ese capítulo de las 4 frentes que es el Evangelio, y es las evidencias de que Jesucristo resucitó. Y esto es fundamental para cualquier conversación que usted tenga. Si usted hoy está hablando con cualquier agnóstico, cualquier persona, cualquier credo, lo que sea, nuestra fe estará fundada en que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Yo no sé si usted sabía, pero la diferencia, y esto va a ser bastante duro lo que le voy a decir, y me perdonan, pero es una verdad que no puedo callar. La diferencia entre el catolicismo y el satanismo se reduce a muy pocas cosas cuando hablamos de que Cristo quedó en la cruz. Cristo quedó en la cruz para muchos. El satanismo dice que el rey y el que ganó fue Satanás, porque Cristo murió en una cruz. Punto final. Y así muchos hoy creen eso. Por eso hablan del Cristo, el que hay en Monserrate.
El Señor caído. el Señor caído o el Señor, pero hablan de un Cristo que quedó ahí, ¿sí? Pobrecito él. O sea, El Señor de la colina. exactamente. O sea, son unas visiones que van quedando en nuestra mente como, o sea, ¿no? Como un personaje débil, como una persona que quedó ahí, que quedó clavada en una cruz y ahí no. Y muchas personas hoy llevan una cruz con un Cristo allí. Hoy, si usted quiere traer, digamos, de alguna manera significar su fe, listo, tengo una cruz vacía, porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo vive, Cristo resucitó y esa es nuestra fe. Si Cristo hubiese quedado en la cruz, vana es nuestra fe, porque ¿qué más podríamos hacer? Dice Pablo. Entonces hoy les quiero compartir algunas evidencias. Yo sé que hay una tarea, vamos a ver si el tiempo nos da. Si no, para los que no la hicieron, hoy se salvaron por la campana, como dicen por ahí. Pero la idea es que hoy podamos avanzar con estas evidencias y es que usted se lleve esto en su corazón. Porque cuando usted vaya a hablar con alguien, dígale, mire, estas son las evidencias que tengo de que Cristo no se quedó en la cruz del Calvario. La primera evidencia es que la tumba, explicar por qué la tumba está vacía. ¿Sí? En Israel hay una, digamos, división de pensamientos de que en el centro de Israel está la tumba de Cristo y otros dicen que está afuera. No importa, cualquiera de las dos está vacía. Pero hay que explicar que hay una... Algunos creen que Jesús solo estaba inconsciente y que luego despertó. Así lo ven, y usted es un argumento que usted tiene que saber qué va a responder, porque pues yo dicen, no, pues que Cristo estaba a dormir, o sea, se durmió como que le dio y él no estaba realmente muerto. Entonces lo que pasó es que después despertó. Catalepsia. Dime, Catalepsia. catalepsia se llama esa... Se llama cuando se cree que está muerto, no respira, no nada, y a veces los llevan muertos a enterrar. Pero Catalepsia. Gracias por ese aporte. Sí, buenísimo. Yo no sabía el nombre de término médico, pero bueno, excelente. La catalepsia. Claro, entonces no, que Cristo tenía un evento de estos donde él estaba inconsciente y luego despertó. Entonces vamos a darle 3 respuestas a esa interpretación. La número 1. Vámonos a Marcos capítulo 15, por favor. Si alguien lo puede leer, si no yo lo leo aquí, no hay problema. Marcos capítulo 15, versículo del 44 al 45. Dice la palabra. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? esta es la Biblia, mira, mira. 15:44. ¿Estás con ahí? Del versículo 44-45. Marcos capítulo 15, versículo 44 al 45. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Eso es 40 hasta el 47. ¿Si era Amén. eso o no? Sí, amén, perfecto. Entonces, imagínese esto, un soldado romano, digamos que estaba bajo unas órdenes bastante severas. Ellos no podían mentir ni podían hacer una declaración tan simple como esa, porque podían ser castigados y podían poner su vida en riesgo. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dice Marcos 15:44 es que un soldado le dijo a Pilatos, él le confirmó que Jesús había muerto. Eso es lo que nos resume esa primera parte. Entonces, primera evidencia, no tuvo una catalepsia ni tuvo un adormecimiento. Jesús murió en la cruz. ¿Sí? La segunda sustento lo podemos ver, y esto sí nos tenemos que ir a Juan, capítulo 19, del versículo 32 al 39. Si me permiten, se los voy a leer acá para ir avanzando. Dice Juan 19, 32 al 34. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Esto haciendo referencia, recuerden que habían 2 ladrones alrededor de Jesús, ¿no? Entonces hablando del primer ladrón. Dice, y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, o sea, al otro ladrón, que había sido crucificado con él, o sea, de Cristo.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Tremendo esto. Este pasaje lo habíamos estudiado ya hace un tiempo dentro de las profecías bíblicas que pues, hemos visto que se cumplen, más de 300 profecías que cumple Jesús a través de la palabra. Todo el Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas mostraron que efectivamente a Cristo o al Mesías no se le iban a romper las piernas, y se cumplió, y aquí lo vemos. Pero aquí resaltamos el versículo 33, dice que cuando llegaron a Jesús ya le vieron muerto, ya no había signos vitales dentro de él. Por lo tanto, no hubo necesidad de romperle las piernas, porque cuando le rompían las piernas a los ladrones o a los que habían sido crucificados, pues el cuerpo caía, y pues ahí ya realmente era la forma de acelerar su muerte. Pero con Jesús no fue necesario porque él ya había expirado, ¿sí? Y la tercera, evidencia de que Jesús no estaba durmiendo ni que tenía esta captalesia. ¿Sí es captalesia? ¿Lo dije bien? Catalepsia. Catalepsia. Gracias. La catalepsia es porque finalmente nos muestra la palabra que efectivamente Cristo murió en la cruz. Y esta tercera evidencia es Juan capítulo 19, en el versículo 38 al 40, cuando dicen que Jesús fue sepultado. Hay otras referencias que usted va a encontrar en Mateo 27, del 57 al 61, y también lo va a encontrar en Marcos 15, del 42 al 47. Y de hecho lo va a encontrar en Lucas 23, 50 a 56. Está en los 4 evangelios. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. O sea, todo este protocolo, toda esta ceremonia, el incienso, el costo de todo esto, pues no fue en vano, porque sabían que ya él había expirado. Y fueron testigos varias personas. Ya José de Arimatea, como Nicodemo, sus discípulos, todos lo habían visto que él había fallecido. Entonces aquí tenemos otra evidencia más de que no fue una situación donde claramente podemos decir que Jesús haya dormido o que haya tenido una catalepsia, ¿sí? ¿Listo? Bien, la segunda argumento que usan algunos agnósticos y algunos ateos es que las mujeres se equivocaron de tumba. No, es que entraron a la tumba que no era. Entonces, por eso, no, pues claro, Cristo no estaba ahí. Pero no, digamos, para derribar ese argumento de que realmente se equivocaron las mujeres, pues tenemos dos respuestas importantes allí. La primera la vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 59 al 61, que hace referencia al que acabamos de leer ahorita de José de Arimatea. Dice que en el versículo 59 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Este dato es importante, un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, había dos personas que eran testigos de dónde fue, que era un sepulcro nuevo, que habían puesto una piedra y que estaba en la peña. O sea, tiene muchas referencias características de la ubicación de donde está la tumba. Por lo tanto, era muy complejo que se pudieran llegar a equivocar. Pero bueno, si esto no fuese suficiente, Marcos capítulo 15, en el versículo 47, nos dice que y María Magdalena y María, la madre de José,
miraban dónde lo ponían. O sea, ellos fueron testigos oculares de dónde dejaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si queremos fortalecer este argumento, vamos a ver Lucas 23:55. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, no había posibilidad de que estas mujeres se equivocaran de tumba. Bien, ahora, listo. Otro argumento más, ¿sí? Esto lo vamos a poder ver en Juan, capítulo 20, versículo 3 al 9. Dice así la palabra, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto que le estoy diciendo, tómelo un momento, versículo 7, dice que no puestos los lienzos, no puestos como tirados, sino enrollados en un lugar aparte. Ya le digo, porque esto es maravilloso lo que esto significa. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vino y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Qué tremendo esto. Entonces, aparte de las mujeres, que ya hablamos, de María, la madre de José y también María Magdalena, que vieron el sepulcro, supieron dónde dejaron al Señor, pues no se habían equivocado. Y Pedro y el otro discípulo, que era Juan, pues también sabían dónde estaba el sepulcro. Entonces no se equivocaron de que es que entramos a la tumba equivocada. No. Estas son las evidencias que tenemos de que efectivamente no hay equivocación y que entraron a la tumba correcta. Ahora, algo que quiero que usted tenga muy presente dentro de este estudio, y usted lo puede averiguar, dentro de todo lo que tienen las costumbres judías, cuando a alguien lo invitan a una casa, a quedarse en una casa, y le fue muy bien, digamos, en esa estadía con sus amigos o familiares, con el que usted se haya quedado, es que se doblan las sábanas y se dejan cuadraditas en un rincón de la cama. Y eso significa que usted pasó un buen tiempo y que usted va a volver. Entonces, cuando usted lee el Evangelio, de Marcos, los que estaban leyendo ahorita el de Juan, que nos dice la palabra que lo enrolló y lo puso en un lugar aparte. O sea, no lo dejó tirado, como que el que se para sin tender la cama. No, él lo dobló y lo cuadró y lo dejó puesto en un rincón. Eso significa que él va a volver. Qué hermosa esa palabra, qué tremendo. Eso parte de lo que uno descubre a través del estudio de la palabra. Entonces usted puede averiguarlo y va a ver que es una cultura, parte de la cultura judía, a hacer este tipo de detalles, ¿no? Bien, otro argumento es que los ladrones, y bueno, para todos los que vamos llegando acá, estamos mostrando las evidencias de que Jesucristo resucitó realmente. Entonces ya hablamos del primero, que era que algunos decían que Cristo no estaba muerto, sino que él había tenido catalepsia. O sea, que ellos habían tenido, que Jesús había tenido un evento donde supuestamente durmió y luego despertó, ¿sí? Pero ya derribamos esa mentira con 3 citas bíblicas que anunciamos. Usted lo puede ver ya luego en la grabación. La segunda es que las mujeres se habían equivocado de tumba. Entonces ahí ya hablamos que efectivamente las mujeres no se equivocaron de tumba. Eran 2 mujeres más 2 discípulos más, eran 4 personas. Llegar a una tumba que no era, pues era muy poco probable. Y hay varias citas referentes a eso. Vamos a la tercera situación que los agnósticos y los no creyentes ponen, o al mismo enemigo a veces pone, para decir que Cristo no murió y no resucitó. Y es que los ladrones se robaron el cuerpo de Jesús.
que ladrones robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, para poder desmentir esto, tenemos que ir a Mateo capítulo 27 del versículo 65 al 66. Y dice la palabra, y Pilato les dijo, Mateo capítulo 27, versículo 65 al 66. Dice la palabra, y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Cuando él hace referencia a que, como sabéis, es porque ellos tienen órdenes, o tenían órdenes directas y estrictas de cuando se le mandaba algo tenía que hacerlo, o si no su vida estaba en juego, la vida de ese soldado. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, imagínese que a un soldado lo mandaran a hacer guardia, como dice la palabra redundante, pero que lo van allá, que usted custodie, que cuide a alguien, y no que se le perdió, que se lo robaron. Pues si eso llegara a pasar, ese soldado pagaba con su vida. Lo que haya sido, a lo que lo hayan puesto a cuidar. Entonces en este escenario no era probable esa situación. Entonces los soldados estaban siendo asignados para una labor específica y tenían que cumplirla, o si no su vida estaba en riesgo. Bien, otro, bueno, y que fue sellado, o sea, estaba sellada la tumba, ¿sí? No lo podían abrir cualquiera, eso era como una carta muy especial, no puede ser abierta. Otra teoría era que los mismos discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Para hacer creer que era el Mesías. Entonces, entonces los mismos discípulos se lo robaron para hacer creer, ¿sí? Entonces, acá vemos que esto también se puede, digamos, sostener frente a la verdad. Y es que los discípulos, y eso lo vimos en todas las descripciones de la clase anterior que tuvimos, todos los discípulos estaban dispuestos a morir por su fe. De hecho, todos murieron dispuestos a entregar su vida por Jesús. Ningún discípulo murió tal vez de una manera normal o tradicional. Todos murieron de una situación muy, muy dura. Unos perdieron la cabeza, otros fueron crucificados al revés, otros muertos por lanza, otros fueron arrastrados. Bueno, eso ya lo vimos en las clases anteriores, pero los discípulos estarían dispuestos a morir por su fe. Y robarse el cuerpo habría sido reconocer que su fe no tenía sentido. O sea, robarse el cuerpo de Jesús habría contradicho todo lo que habían hecho. De hecho, ustedes van y miran el libro de los Hechos, que pues cómo fue, digamos, todas las torturas y las dificultades que ellos tuvieron en este caminar. Bien, otro punto que nos dicen los agnósticos es que los líderes religiosos fueron los que se robaron el cuerpo para más tarde mostrarlo. ¿Sí? Pues si los líderes religiosos hubieran robado el cuerpo de Jesús, habrían hecho algo para callar los rumores de la resurrección. O sea, los líderes religiosos estarían haciendo algo que no tendría sentido hacer, ya que los discípulos igual saldría a la luz, digamos eso. Se van a mostrar el cuerpo después, pues ¿dónde lo van a mostrar? Si Jesús resucitó finalmente. O sea, Él se le mostró a más de 500 personas, dice la palabra. Entonces no es algo que o sea, no tuviera sentido para los mismos líderes religiosos. Ahora, otra cosa importante, y también la hablamos nosotros, y es que los discípulos de Jesús cambiaron totalmente su forma de actuar. Eran temerosos. Cuando Cristo fue crucificado, huyeron. El único que se quedó frente a la cruz fue Juan. El resto todos huyeron. Pedro, todos se escaparon, se desviaron. Pero cuando uno va y lee Marcos 16:20, dice que y ellos saliendo predicaron en todas partes. Dice que ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, vemos unos hombres empoderados, vemos unos hombres convencidos, vemos unos hombres que no les importaba, porque de hecho si ustedes miran
Santiago, muere en Jerusalén. Él siguió predicando la palabra hasta que finalmente lo matan en el mismo lugar. Entonces vemos como Pedro y todos los demás predicaron, Pablo, todos predicaban sin importar, eran hombres valientes, esforzados, que iban a morir. Su fe estaba dispuesta a entregar su vida por el Evangelio, ¿sí? Y esto es una de las evidencias más poderosas. Usted y yo también seguramente lo haríamos. Pondríamos nuestra fe por encima de cualquier cosa, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron nuestros discípulos de una manera tremenda, poderosa. De hecho, si vamos a mirar 1 Corintios en el capítulo 15, del versículos 4 al 6, las escrituras nos muestran que él se le apareció a más de 500 personas. Dice 1 Corintios 15, 4 al 6, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Corintios nos da el argumento de que efectivamente, imagínense, 500, ¿quién va a negar el testimonio de 500 personas? Es una cosa que es imposible de negar, ¿sí? Es como si el que fue a un concierto, pues, ¿quién no vio? Todos lo vieron, fue evidente. Entonces Corintios nos ratifica ese poder, y pues algo que claramente Pablo menciona en esta epístola es que él resucitó conforme a las escrituras, porque en las escrituras estaba dicho que él iba a resucitar. Entonces, tremendo. ¿Qué otra evidencia tenemos de todo esto? Es que Jesús sigue cambiando las vidas. Sigue cambiando mi vida, su vida y la vida de muchas personas más. Hoy podemos predicar el Evangelio, compartirle a alguien de Jesús, hablarle de la palabra, y su corazón se toca, su corazón se conmueve y muchos lo reciben. Entonces no es algo que estemos hablando de una fábula o de una historia, estamos hablando de algo real que toca el alma, toca el corazón de las personas. Cristo es real. Si Cristo no fuese cierto y si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos hablando de emociones o estaríamos hablando de fábulas y las personas seguramente no nos creerían. Pero el que trae el convencimiento y el que trae realmente la revelación de quién es Cristo es Él mismo, que Él vive. Y esto aquí, por eso tenemos un programa todos los jueves donde la gente viene y nos cuenta historias. Yo en algún momento pensé, oiga, pero ¿será que voy a tener más de 300 personas para que me cuente qué hizo Jesús? Me sobran personas para que me cuenten las historias de Jesús. Cada 8 días una persona viene aquí y nos cuenta el testimonio. Mire, Él me sacó de las drogas. No, mire, a mí me sacó. Yo era traficante. Yo era alcohólico. O sea, eso solo lo puede hacer Cristo. Entonces, por eso tenemos un espacio, porque contamos los testimonios de las personas que día a día Dios va agregando a su grey, que va agregando a su pueblo. ¿En qué año estamos hoy? En el año 2024, después de Cristo. O sea, otra evidencia de que Cristo resucitó, que Cristo estuvo en la tierra, que Cristo vive, es que estamos en el año 2024. Si no, estaríamos en el año 5700, creo, tal vez. Pero Cristo partió la historia en dos: el antes de Cristo y después de Cristo. Y algo que tal vez habíamos conversado en algún momento es que muchos siguen escribiendo sobre Jesús. Hoy se componen canciones a Él. Hoy se escriben libros basados en Él. Y creo que hay más literatura en el mundo sobre este autor principal que es Jesucristo que sobre cualquier autor. Uno habla sobre, no sé, de la familia, habla sobre tantas cosas, pero a libros haciendo referencia a Cristo hay un montón de libros que usted va a encontrar en cualquier librería. Va a encontrar libros relacionados con la vida de Cristo y con todo lo que Él hizo sobre la tierra. Entonces se habla de Él porque es real, que la gente lo vive, nosotros lo vivimos. Y bueno, los testimonios que recibimos hoy día
siguen creciendo, siguen siendo vigentes de todo lo que Él ha hecho a través de la transformación de nuestras vidas. Y cualquiera de los que estamos aquí podríamos hablar de eso. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? Y aquí nos daría toda la noche para hablar qué hizo Cristo en mi vida. Yo creo que eso no nos alcanzaría el tiempo realmente. Y nos gozaríamos, porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para Él, para el único que realmente nos amó primero, dio su vida por nosotros. Y no solo por nosotros, por todos nuestros familiares, nuestros amigos, ¿sí? Él nos conoce, Él siente nuestro dolor, Él siente nuestras circunstancias. Él es el sumo sacerdote que ha vivido y vivió todo lo que nosotros hemos sentido. Ese es varón de dolores, dice la palabra, que es experto en sufrimiento. Y como lo dice por allá 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4, como nos habla de su amor, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo da, todo lo entrega, que realmente no hay palabras para describirlo. Entonces, seguramente para algunas personas les parece loco creer que Cristo vive después de todo esto que pasó, pero ni Mahoma, ni ninguno de los grandes profetas de muchas sectas y religiones se atrevieron a decir que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que Él resucitó. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces ningún profeta de estos se atrevió a decir eso, ni los expertos en yoga, nadie de eso, o sea, lo ha dicho, porque saben que no lo pueden hacer. Sus tumbas están ahí y sus huesos están allí, pero los de Cristo no. Entonces, este es un motivo más para que nosotros nos alegremos, nos gocemos, sepamos que nuestra fe está puesta en el que vive y reina y volverá. Como vimos ahorita en el versículo que vimos de Juan, maravilloso, que Él enrolló el velo, lo enrolló, lo dejó listo, porque como buen judío juicioso, dejó estas sábanas dobladas en símbolo de que Él iba a volver por nosotros. Entonces, la invitación es para que usted hoy medite en este mensaje que Dios hoy nos ha dado sobre todas las evidencias que hay de que Él realmente vive, y con su testimonio usted simplemente lo va a mostrar, ¿sí? ¿Qué éramos antes de Cristo? Eso es lo primero que yo le pregunto a la gente. ¿Quién era usted antes de Cristo? Bueno, yo era esto. ¿Y ahora usted quién es? Ahora yo soy un hijo de Dios y este es mi testimonio, esta es mi historia. Entonces los invito para que se fortalezca a través de este mensaje, ¿sí? Y puede, si es el caso, debatirlo con aquellos que tal vez todavía tienen un grado de incredulidad respecto a estas evidencias, y orar por aquellas personas que realmente a veces les cuesta un poquito entender esto, ¿sí? Pero esa es nuestra fe, de que Él cumplió todas estas profecías, que Él murió y resucitó. Es importante esto, porque si no nos quedamos en la línea de los satanistas, donde los satanistas dicen: Cristo murió en la cruz, por eso el que venció fue el diablo. Ya, el que ganó fue el diablo. No es así. Les falta contar la otra parte, y es que Él resucitó, y por eso Él tiene las llaves del cielo y del Hades. Sí, adelante, por favor. Que Él está vivo. Está vivo. Está aquí con nosotros. Amén, amén. Él dice que donde estarán 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará allí. Y dijo, y es necesario que esto pasara cuando Él está diciendo a sus discípulos: es necesario que yo salga de aquí para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en cada uno de nosotros y podamos realmente ser dirigidos por Él a través de su precioso Espíritu Santo. Entonces, esto era parte de lo que les quería hoy compartir. Recuerden, hoy iniciamos nuestra clase un poquito más temprano, pero esto está quedando grabado para que lo podamos ver a través de YouTube y todas las plataformas. Quedamos con una tarea, y la tarea básicamente consiste en qué parte qué contenido, características, versículos, mensajes de Marcos no están
en los otros evangelios, están exclusivamente en el Evangelio de Marcos. El próximo martes, si el Señor nos permite, vamos a arrancar con eso. Vamos a hacer un recorrido por todo el Evangelio, porque ya, digamos, hemos visto los 4 frentes de Jesús hombre, Jesús siervo, Jesús en los milagros y Jesús en el Evangelio. Y esto es importante. Si nosotros no hablamos de las evidencias de que Jesús resucitó, se nos cae todo peso de nuestra fe, ¿sí? Por eso es importante que usted tenga estas evidencias. Pero entonces ya vamos a cerrar con un resumen rápido del Evangelio. Vamos a hacer un recorrido por todo el libro. Yo espero que usted lo haya podido ir leyendo. Es un evangelio corto, es el más corto de todos los evangelios. Entonces, para que usted lo chequee, lo lea, ojalá que Dios le hable mucho a través de la palabra. Y vamos a hacer un resumen. Y cerrando la clase, ya viendo todas las etapas de lo que vivimos, usted me puede decir, hay estas cosas que solo encontramos en el Evangelio de Marcos. ¿Listo? Entonces, ahí sí me he dicho, salvados por la campana, por aquellos que no alcanzaron a hacer la tarea. Entonces el próximo martes usted ya va a traer la tareita hecha para que se la comparta a todos los compañeros que están acá. Y pues no me resta sino hacer una oración, darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria a ti, mi Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz, mi Dios, porque aun cuando no merecíamos nada más, sino la misma muerte, Padre, tú has dado a tu Hijo Jesús por nosotros. Gracias, Padre, por tu sangre. Gracias por la última gota que derramaste de sangre por nosotros. Gracias, Señor, te pedimos por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí cerca de ti. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las herramientas, Señor, para decirte, Señor, que tú vives, tú reinas, Señor. Tú no quedaste en una cruz, muchos creen que tú quedaste en la cruz, pero tú no. Hoy la cruz está vacía. Y si usaremos una cruz, la usaremos vacía, recordando, Señor, que tú diste tu vida, Señor, allí por nosotros, por cada uno de nosotros. Y hoy yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí conectado, por sus familias, sus hogares, Padre, para que ellos puedan tener estas evidencias, para cuando ellos evangelicen, para cuando ellos hablen de ti, Señor. Recuerden que tú, Señor, vives, que tú reinas, que tú hoy eres y serás por siempre Dios, Señor. Que tú entregaste tu vida por nosotros, Señor, pero que tú no quedaste en una cruz. Gracias, Señor, porque podamos dar testimonio de que tú has transformado nuestras vidas. Tú transformaste las vidas de los discípulos, que eran temerosos, que eran hombres falibles como nosotros, pero tú los levantaste y los pusiste, Señor, como saetas, como herramientas poderosas para llevar el Evangelio sobre todo el mundo. Te damos gracias, Señor, por cada hombre y mujer esforzada, valiente, que ha tomado el Evangelio, Señor, para llevarlo a todo rincón del mundo, Señor. Que todos mis hermanos, los que estamos acá, Padre, podamos hacer eso en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Que aprovechemos, Señor, cuando estamos en el transporte, cuando estamos en una cena, cuando estamos en una reunión con nuestros amigos, en cualquier lado, Señor, en el parque, podamos hablar del Dios que nos rescató, del Dios que nos ama, del Dios que nos cuida, el Dios que nos provee, el Dios que nos justifica, el Dios que nos redimió, el Dios que nos tiene promesas maravillosas, que nos ha dado una vida eterna, que perdonó nuestros pecados. Que podamos hablar de ti, Señor, como nuestra prioridad número 1. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo. Hoy entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que podamos el próximo martes, Señor, seguir creciendo a través de la enseñanza que a través de tu precioso Espíritu Santo hoy nos das y nos revelas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.